estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí
y que cada uno de nosotros pueda recibir tu palabra y atesorarla en nuestro corazón. Te adoramos, precioso Jesús. Amén, amén y amén. Y en esta mañana voy a dejar a la pastora Ana y les pido un fuerte aplauso para la palabra de Dios. Qué bueno que se está en la casa de Dios. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en esta mañana? Es tan lindo estar en su presencia. Y lo que quiero en esta mañana es que podamos orar todos juntos ahora para que el Señor no bendiga su palabra, porque su palabra es bendita, pero que el Señor nos bendiga, abra nuestras mentes, nuestros corazones y nos hable profundamente en eso que Él quiere tocar, en eso que Él quiere hacer. Así que cerrá tus ojos, levantá tus manos. Y una de las cosas que uno tiene que tener cuando ora a Dios, y lo digo en primer lugar para mí, es la expectativa de que Dios va a hacer algo. Así que poné eso en tu corazón, poné la expectativa, poné la fe de que el Señor va a hacer algo en tu vida en este día. Querido Dios y Padre, continuamos todos juntos como tus hijos, como parte de tu gran familia, todos aquí en tu casa, alabando, glorificando tu santo y precioso nombre, recordando y diciendo, confesando tus maravillas, tu poder, tu gloria. Señor, no es una casualidad que hoy estemos aquí en tu casa, no es una casualidad que hayamos venido esta mañana, sino que tú has preparado algo especial para nosotros, porque tú conoces nuestro diario vivir, tú conoces ahí donde nadie nos ve, tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestras pruebas, tú conoces nuestras situaciones, Señor, tú conoces nuestro corazón. Y quién mejor que para tocar, para untar, para obrar, Señor, allí en ese lugar. Espíritu Santo, abrimos nuestro ser totalmente a ti en esta hora. Nos ponemos en línea con tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, en línea con tu presencia. Tu atmósfera, Señor, llena todo este lugar. Tu presencia, Señor, llena todo esta tu casa. Cada vida ahora, Señor, se llena con tu poder, se llena con tu presencia, Señor, y no hay cabida, no hay lugar para aquello que no pertenece a ti, Señor. Por eso toda distracción ahora se va, todo aquello que ha venido a perturbarlo, reprendemos en el nombre de Jesucristo, porque nuestra vida está enfocada en ti, nuestro ser anhela, tiene hambre, tiene sed de tu presencia, Señor. Señor, bendecí las vidas en este lugar. Usa, Señor, mi vida, dame claridad, Señor, profundidad para transmitir tu palabra, Señor. Toda la gloria es para ti, toda la honra te pertenece, Señor. Y ahora te damos un fuerte aplauso a ti, Señor. Muchas gracias a todos los músicos. Realmente es precioso poder alabar juntos a Dios, sentir su presencia. Ayer tuvimos una reunión preciosa donde también alabamos a Dios, adoramos a Dios, donde los jóvenes estaban a cargo. Realmente quiero decirles que fue una bendición para mi vida y siempre es una bendición verlos servir a Dios. Siempre alegra nuestro corazón. También nuestra hermana Diana compartió la palabra, una palabra muy linda, una palabra que realmente nos bendijo al grupo que estuvimos ayer. Y hoy me tocó a mí compartir la palabra. Así que vamos a estar todos abriendo nuestras Biblias allí en el capítulo 12 de San Mateo. Vamos a ver algunos versículos de ese capítulo. Comentarles antes de empezar que bueno, en la escuela de Biblia estamos estudiando todo el libro de Mateo.
cuando se me dijo para predicar, bueno, uno empieza a buscar y uno empieza a ver qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y en mi mente había algo que, bueno, que yo tenía medio ahí que quería compartir con la iglesia, pero después estudiando este capítulo, que también lo vimos en las clases, el Señor me tocó de una forma con este capítulo y con un tema específico que habla este capítulo. Entonces no lo pude dejar pasar y es algo que el Señor me habló a mí personalmente y quiero compartírselo a ustedes. Amén. Así que abrimos nuestra Biblia allí en San Mateo capítulo 12. En un momento que no lo busqué yo. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Dice así, el título, Jesús, Señor del día de reposo. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron, mirá, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído la ley, que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Porque si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Antes, la introducción que voy a hacer para este texto es el mismo texto, porque quiero aprovechar el tiempo para comentarles lo que el Señor me estuvo hablando. Este texto, como lo hemos leído, habla de que en un momento, bueno, ustedes saben que Jesús y sus discípulos recorrían muchos lugares, ¿verdad? Muchos lugares donde ellos predicaban la palabra y donde ellos hacían milagros y prodigios. Y bueno, como toda tarea, ¿no? Como todo ser humano, porque a veces nos olvidamos que los discípulos de Jesús eran seres humanos, les dio hambre, ¿verdad? Y entonces, en esto que les da hambre, ellos iban pasando por un sembrado, por una tierra de alguien que tenía plantado, no se sabe si trigo, cebada, qué, porque no lo dice ahí, pero estaban estos, ¿cómo se les dice? Espigas, ¿no? Y los discípulos lo que hicieron fue, en esa hambre que tenían, agarrar las espigas y empezar a comer las espigas. Realmente esto estaba permitido porque en la ley mosaica, o sea, cuando se planteó todo cómo debía ser en el Éxodo, se permitía que cuando alguien pasaba por un campo de alguien, si tenía hambre, esa era la condición, si había hambre, podía comer de las espigas. Ahora, podía arrancar lo necesario para suplir su propia necesidad, no podía llevarse toda la cosecha, porque eso era robo, ¿no? Pero sí la ley permitía que ellos pudieran alimentarse. Y eso aplicaba mucho, ¿se acuerdan cuando vimos, por ejemplo, en el caso de Ruth? Por ejemplo, una persona que era viuda o una persona que tenía necesidades podía alimentarse en un campo. Entonces ellos lo hicieron en toda la totalidad o la cabalidad de lo que la ley decía. Pudieron recoger esas espigas y comer. Ahora, aparecen en escena los religiosos o fariseos. Que yo me pregunto, ¿no? Esto es toda la introducción, ¿qué hacían los religiosos siguiendo a Jesucristo y los discípulos? Y no tenían otra cosa que hacer, ¿no? Pero andaban atrás de Jesucristo buscando algo para acusarlo, buscando algo para dejarlo mal parado, ¿no? No sé, me da la impresión de que los discípulos iban caminando y los religiosos ahí atrás mirando a ver qué era lo que ellos hacían. Entonces, como buscaban y buscaban qué hacer para acusar a Jesucristo y no encontraban, dice que vieron a los discípulos comiendo las espigas y lo que se les ocurrió fue acusarlos de que ellos estaban profanando el día de reposo, que habían violado la ley de Dios. ¿Por qué ellos decían eso? Y vamos a dar algunos textos. Porque en Éxodo 28, del 8 al 11, yo lo tengo anotado acá, dice que estaba la ley que decía, acuérdate del día de reposo. El día de reposo ellos lo celebraban el sábado. Para santificarlo,
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, que para ellos será el sábado, es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. ¿Cómo dice? No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuando habla acá también, esto es un paréntesis, ¿no? De que Dios creó todas las cosas y descansó, tampoco nos imaginemos que Dios se descansó. Cuando habla de que Dios descansó, lo que está diciendo la palabra ahí es que Él tomó ese tiempo para contemplar lo que había creado y vio que era todo bueno. Seguimos. También la ley decía, en Éxodo 31:14, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profane, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. Recuerden, estamos hablando, no lo dije bien, pero del reposo, ¿no? Y de este tema del día de reposo. Y este día de reposo para los judíos era un día muy importante. Ellos realmente tomaban literalmente no hacer ninguna obra. Entonces, como ellos estaban buscando algo para acusar a Jesucristo, cuando vieron los discípulos, para ellos estaban haciendo algo. Ahora, hay que definir un poco qué es lo que ellos pensaban que era no hacer ninguna obra. Tienen que seguirme bien en la introducción, no se me pierdan. Hacer ninguna obra. Para ellos era no producir o no crear nada. Eso es como ellos interpretaban los religiosos de ese momento. Y entre eso de que ellos interpretaban, dice que ellos pusieron una lista de 39 cosas que no se podían hacer el día de reposo, el sábado, ese consagrado a Dios. Y entre esas cosas que ellos decían que no se podía hacer, estaba arar, cosechar, tejer, coser, amarrar, sacrificar un animal, cargar un objeto a otro lugar y muchas otras, porque recuerden que eran 39 y no las voy a decir todas. Pero cuando ellos vieron a los discípulos arrancando las espigas, para ellos, en su mente, como querían acusar a Jesús, y si las intenciones de su corazón eran malas, lo que dijeron fue que los discípulos estaban cosechando. ¿Entienden toda la trampa que venía por ahí? Ellos estaban comiendo porque tenían hambre y se les estaba permitido por la ley, pero como los fariseos, los religiosos de ese momento, querían acusar a Jesús y a sus discípulos, los acusaron de que ellos estaban violando la ley, que estaban cosechando espigas, lo que era totalmente ¿qué? Una mentira. Así que vemos que estas personas, como yo decía, tenían en su corazón esta maldad, tenían en su corazón el deseo de acusar a Jesucristo y a sus discípulos. Y el tema es que ellos tenían esta interpretación de la ley y que no era la interpretación que Jesús tenía y no era la interpretación real que Dios mismo le había dado a la ley. Ellos imponían una carga sobre las personas de ese momento, haciéndole cumplir esas 39 reglas que tenían ellos pactadas, ¿verdad? Imagínense a la gente de ese momento tratando de agradar a Dios en el día de reposo y acordándose de la lista de las 39 cosas. La gente estaba un poco como también oprimida, asustada de no hacer nada que pudiera ofender ¿a quién? A Dios, porque los religiosos le decían esto. Ahora la Biblia nos dice en otro texto también, nos explica un poquito más qué es el día de reposo. En Isaías 58, 13, 14 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, y escuchen esto, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, y no andares en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, dice acá, miren esta frase tan linda de lo que era el día de reposo, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, y sigue diciendo otras cosas ahí. O sea, el propósito de Dios para el día de reposo de ninguna forma fue que fuera una carga, ni que fuera una lista de cosas que tenían que no hacer, sino que el día de reposo, ese sábado que ellos celebraban, para Dios era el tiempo que quería que ellos simplemente contemplaran
disfrutaran de las cosas preciosas que Dios había hecho para el hombre, que se deleitaran en ese día. Pero los religiosos del momento habían puesto muchas trabas y muchas cargas. Y así querían, como yo decía, culpar a Jesucristo. Obviamente con esta acusación, imagínense en su cabeza el momento, Jesús, los discípulos, los religiosos acusando. Jesús no se quedó callado, porque Jesús no interpretaba la ley como los religiosos del momento la interpretaban. La Biblia nos cuenta que Jesús cumplió toda la ley, que hizo todo lo que la Biblia, lo que el Señor pedía o lo que Dios Padre pedía que se hiciera, ¿no? Pero él tenía la interpretación correcta, no en base a los religiosos que ponían, vuelvo a decir, y perdone si soy repetitiva, cargas e imposiciones sobre las personas. Así que Jesús defendió a sus discípulos y les dio 3 golpes a los religiosos, que son los puntos que quiero tratar hoy en esta mañana. 3 golpes, 3 revelaciones que encontré en el texto que hemos leído. Así que no se me pierda. ¿Está ahí? Amén. Amén. Primero, lo que hace Jesucristo es nombrar el incidente de David. Dice en el versículo 3, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que les era lícito comer? Que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, diciendo solamente a los sacerdotes. Primer punto de los 3 golpes que les da Jesucristo a los religiosos. Les habla de para quién es el día sábado. ¿Se entiende esto? Primer punto. ¿Para quién es el día sábado? Y el primer golpe a los religiosos. En esta historia que vemos, una cosa que voy a recalcar es el hecho de que, primero, el texto hay mucho, en estos versículos, hermano, hay una cantidad de enseñanza que podemos sacar. Pero lo que quiero sacar primero acá es, primero, que David y sus hombres tenían hambre, igual que Jesús y los discípulos. ¿Y dónde fueron a buscar comida? A la casa de Dios. Siempre en la casa de Dios hay provisión para cualquier necesidad que vos puedas tener. Cualquier situación, problema físico, emocional, mental, espiritual, hay provisión. Cuando hay hambre en tu vida, yo quiero decirte que en la casa de Dios hay sustento para tu vida, hay bendición. Así que, de alguna forma, Jesús se comparó con David. Y parece tan inocente la comparación que hace acá Jesús con David, pero saben que para los judíos David, el rey David, era una persona muy importante. Era muy admirado, ¿no? Y respetado y hasta de alguna forma venerado. Entonces, cuando Jesús hace esta comparación, y le está hablando a los religiosos de seguro entendieron la comparación que estaba haciendo Jesucristo. Jesucristo se estaba poniendo al nivel de David. Si David, que era el rey, fue y entró en la casa de Dios y comió el pan, y cuando David se dice que era el rey, la palabra para el rey es ungido, ¿no? Jesús es el ungido de Dios. Y Jesús tiene la autoridad para ir y comer, bueno, o hacer lo que los discípulos hicieron en el día de reposo. ¿Se va entendiendo esto? No se me pierda, porque si se me pierde... Jesús le estaba diciendo a los discípulos, si ustedes respetan a David, si ustedes permitieron que David hiciera eso porque era el rey, un rey que fue un tiempo y murió, bueno, acá está el ungido de Dios, el Mesías, el Salvador, y es el que puede decidir qué hacer con el día sábado. Así que, miren eso, en la casa de Dios hay provisión, Él es el ungido de Dios, ¿no? Y lo tercero, que es el punto que yo les decía, el primer punto, ¿para quién es el día sábado? Ese pan que dice ahí de la proposición, ¿no? Un pan sagrado, y solamente lo podían comer ¿quiénes? Los sacerdotes. Jesús está diciendo acá, ¿sabes qué? No hay privilegios. No hay privilegios. La bendición de Dios es para todos. No es para los religiosos del momento. Es para todos los que lo busquen. Es para todos los que vengan con hambre a la casa de Dios. La provisión de Dios está para tu vida. La provisión de Dios está para lo que vos necesitas.
No pienses que hay privilegiados dentro de la casa de Dios, porque no los hay. Vos sos un hijo amado de Dios. Vos sos una hija amada de Dios. Y Dios tiene provisión para tu vida. El que entra en la casa de Dios tiene reposo. El que entra en la casa de Dios tiene provisión. Y no es para algunos, es para todos. Así que en este golpe que les da a los religiosos les dice: yo soy el Mesías, yo soy el ungido. Yo tengo la provisión para todo el que lo necesite. Y es para todos por igual. ¿Se van entendiendo? ¿Están ahí? Entonces le da este golpe allí a los religiosos de ese momento. Le estaba diciendo eso, que él era el Mesías, que era el Salvador de Israel, lo que ellos por tantos años, por tantos siglos habían esperado, estaba ahí enfrente de ellos. Y ellos no lo querían aceptar. ¿Saben que los religiosos del momento, ellos seguían a Jesús en su cuando Jesús apareció en su ministerio, y los vemos siempre atrás de Jesús? Yo creo que ellos realmente de alguna forma admiraban a Jesús, aunque no lo querían reconocer, y de alguna forma en su primer tiempo quisieron amigarse con Jesús. Quisieron, bueno, vos sos un maestro de la ley, nosotros también hablamos de la palabra de Dios, ¿me entienden? Buscando acomodarse por Jesucristo, porque la gente seguía a Jesucristo. Jesús tenía el favor en ese momento de la gente, entonces ellos no querían perder el favor de la gente. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que Jesús era el Mesías, Jesús era el ungido, y Jesús le decía las verdades tal como eran, no le decía lo que ellos querían escuchar. Y eso era lo que producía el quiebre con ellos. Y muchas veces cuando nos acercamos a Dios, ¿no? Pasa eso, que Dios nos dice, Dios nos habla la verdad. Queremos amigarnos, bueno venir a la casa de Dios y sentirnos amigos de Dios, porque nos gusta algo, nos sentimos cómodos, qué lindo estar en este grupo de personas. Pero cuando Jesús nos empieza a hablar a nuestro corazón y decir: esto está mal, esto no es así, muchos prefieren simplemente no aceptar a Cristo o oponerse como estas personas a Jesucristo. Aún sabiendo que Jesús estaba diciendo la verdad, era más importante para ellos el lugar donde ellos estaban, quiénes ellos eran entre la comunidad, que reconocer la verdad que Jesucristo estaba diciendo. Qué tremendo, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. El estar en la casa de Dios, esto que hablamos de que Dios dice, Jesús decía que él era el Mesías, el Salvador. Él no quiere ser nuestro amigo con pinche, por decirlo así, perdónenme esa palabra. Jesús quiere ser nuestro Señor. Jesús quiere ser el que guíe nuestras vidas. Jesús quiere que entendamos que la bendición es para todos y que Él está acá para todos por igual. Amén. Así que ese fue el primer golpe. Primer golpe, como dijimos, déjenme buscar acá. ¿Para quién es el sábado? Y ahí explicó que él era el Mesías, bueno, que le había provisión para todos por igual. Así que en el segundo golpe que le da, o segunda revelación, por decirlo así, no uso mucho esa palabra, pero la uso ahora, es esta, que está en el versículo 5. Y dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y voy a hacer énfasis en esto. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Cuando Jesús habla esto, le estaba dando el segundo golpe, iba subiendo los niveles de ¿cómo se dice? De potencia, por decir, gracias pastora, de potencia. Primero fue un golpe, el segundo fue otro golpe más fuerte. Ya estaba atacando realmente a la parte del sacerdocio, ¿no? Está diciendo: miren los sacerdotes como ellos trabajan, y en el día de reposo ellos trabajan. Ellos no cumplen la ley, en el día de reposo ellos trabajan todavía el doble que cualquier otro día. Pero se les estaba permitido porque ellos servían a Dios. Entonces, si ellos servían en el templo, y cuando habla Jesús es muy sabio en las palabras que usa, les nombra el templo.
Saben que para los judíos el templo era un lugar de adoración. Ellos dicen lo que cuentan y hablan sobre el templo de Jerusalén, dicen que era hermoso, majestuoso, ¿no? Hasta había oro en las paredes, era una cosa fabulosa de ver. Y los judíos adoraban el templo. Quiero que entiendan esto que voy a decir. Ellos adoraban a Jehová, pero veneraban mucho el templo, los patriarcas, digamos David, Abraham, Moisés, lo ponían tan alto, y vemos en la Biblia que lo ponían tan alto que no daban lugar a Jesús por poner todo esto más alto a veces que Jesucristo. Entonces el templo era ese lugar que ellos servían. Y saben que yo tuve la oportunidad hace 2 años de ir a Brasil y estuve con Valeria y con Alexis, y Alexis me llevó a, no sé qué parte, a una parte ahí de la ciudad, donde una iglesia muy conocida en ese lugar tiene un templo, ¿cómo puedo decir? Supuestamente hicieron el templo de que habla la Biblia, con las medidas que tiene la Biblia y todo, y lo hicieron en un lugar, y es una cosa, cuando llegas, majestuosa que lo es, ¿verdad? Y tuve la oportunidad también de entrar, porque a veces no se permite, pero justo esa vez pude entrar, ¿no? Y vos entrás y mirás en las paredes, no sé si tienen oro en ese lugar, pero está todo hecho de una forma, se supone que como el templo de Jerusalén. Entonces, cuando ves, es un lugar inmenso, todo el techo precioso, todas las cosas. Allá adelante hay como una cortina, un velo, y atrás tienen como que el arca, ¿no? Porque eso era lo que estaba en el templo. Y tienen toda esta representación allí, y toda la gente va así, entraba así. Y habían guardias y nadie podía hacer nada. Guardias que no dejaban que la gente viera nada, ni tomara fotos, ni nada. Tenía que estar. Es tan fácil venerar lugares, venerar cosas para nosotros, que cuando vi eso en mi corazón, el Espíritu Santo me dijo, por eso tenía que destruirse el templo. Porque a la gente le gusta, hay muchas otras razones por qué se destruyó, ¿no? Pero digo, porque a la gente le gusta adorar cosas, venerar cosas. Y en el caso de estos religiosos, ellos estaban como que tenían el templo allá arriba, era lo más majestuoso, maravilloso que había. Y Jesús está diciendo este bombazo, hay uno que es mayor que el templo. Hay uno que es mayor que el templo. El templo no te puede sanar. El templo no te puede dar liberación. El templo no puede hacer un milagro. Jesús estaba ahí con ellos, sanaba, levantaba muertos, hacía milagros, prodigios, y ellos no querían reconocerle como el Dios Todopoderoso. Hay uno mayor que está en este lugar también, en este momento. Hay uno mayor que tu problema, hay uno mayor que tu situación, hay uno mayor que cualquier cosa que puedas estar viviendo, una situación de enfermedad, una situación familiar, una situación económica. Bueno, nuestro Dios es mucho mayor que todo eso que vos estás viviendo. Y aún si has puesto tus fuerzas, tu esperanza en algo que te parece que es lo que te va a sacar de todas esas situaciones, te voy a decir esto, hay uno mayor acá que eso que vos pensás. Amén. Así que el segundo bombazo era para quién era el templo y el servicio. No era para cualquiera, era para el Señor. Así que si servían en el día sábado los religiosos, los sacerdotes, lo hacían para el Señor, no para el templo. Y para quién servían, estaba diciendo Jesucristo, estaba confesando su deidad, me están sirviendo a mí. Así que vemos acá que Jesús decía que el servicio en el día del reposo era para Él. Era para adorarle, era para exaltarle. Así como esos sacerdotes cumplían las tareas y cumplían todo lo que tenían que hacer. Y Él dijo que Él era mayor que el templo. Ahora, cuando vos tenés algo así, esta persona, vuelvo a decir a Jesucristo, delante de vos, en el caso de los religiosos,
ellos no tuvieron ¿cómo puedo decir? No se dieron cuenta de quién tenían adelante, no lo veneraron, no lo honraron, no lo adoraron. No, nada con Jesucristo. Y podemos ver y pensar en estos religiosos y vemos la historia, es horrible estas personas, ¿cómo hicieron esto con Jesús? Pero saben que muchas veces lo hacemos nosotros también. Venimos a la iglesia, como estos sacerdotes estaban allí en el templo, sirviendo en el templo, pero tal vez no estaban honrando a quien tenían que honrar. Y a veces, muchas veces venimos también a la casa de Dios y no aprovechamos este tiempo que tenemos acá, porque nuestra mente está en otro lugar, porque nuestro pensamiento no está aquí para honrarle, para adorarle, ¿no? Sino que está en cualquier otra situación. Y así mismo, como dice acá el texto, hay alguien que es mayor, hay alguien que está aquí, que es el Dios Todopoderoso que quiere bendecir tu vida. Así que la segunda verdad, el segundo golpe que les da, es para quién, a quién servían, para quién era el día de reposo, a quién servís, para qué estás acá en este día. Y no voy a entrar, y voy a hacer un paréntesis acá, porque hay personas que piensan que si es el sábado, si es el domingo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del día de reposo como puede ser hoy, domingo, nosotros estamos aquí en la casa de Dios. Pero tiene que ver con un día en particular, sino que tiene que ver con servir a Dios, con honrar a Dios, con amar a Dios. Y eso no se precisa en un día, se precisa en toda la semana. Así que honremos cada vez que venimos, y cuando tenemos esta oportunidad de juntarnos en la casa de Dios, vengamos a honrarle, a alabarle, a adorarle. Como decía antes de empezar, ¿qué tiene que haber? Expectativa. Primero yo, expectativa. Porque si yo vengo a la casa de Dios a solamente pensar que va a pasar lo mismo de siempre, ¿cómo Dios puede obrar en mi vida? ¿Cómo Dios puede hacer algo en tu vida? Tenemos que venir con esa expectativa sabiendo que el día de reposo, en este caso el domingo que venimos a la casa de Dios, es para honrarle, es para servirle y es para bendecirle. Así que tenemos la segunda revelación. La tercera revelación y la última, que fue el golpazo final para los religiosos. ¿Están ahí? Amén. Tercer golpe, fulminante. El día de reposo, y esta sí que fue una revelación. Está en el versículo 8 que dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. O sea, ya no se comparó solamente con David, que era el ungido de Dios, ya no solamente dijo que era mayor que el templo, sino que todavía ahora está diciendo que Él es el dueño del día de reposo. Entonces, está diciendo que Él es el dueño del día de reposo y que Él hace como una redefinición de lo que era el día de reposo. Recuerden que para el día de reposo para los judíos o para los religiosos tenía esas 39 leyes, pero para Jesús tenía esta otra interpretación que leímos al principio, que era deleitarse y gozarse en el Señor, ¿no? Y también, ¿saben una cosa que tiene que ver con el día de reposo? Que los religiosos solo querían cumplir reglas. Pero el día de reposo, cuando lo dio Dios, es el cuarto mandamiento, cuando lo dio Dios, era una sombra, escuchen esto, el día de reposo era una sombra de Jesucristo. Representaba el día de reposo, ¿a quién? A Jesús. Y ellos no se habían dado cuenta, lo cumplían como un día solamente que tenían que seguir las leyes y los preceptos que Dios había mandado. Cuando el día de reposo, como leímos hoy al principio, era un día para deleitarse y para gozarse en la presencia de Dios que estaba en medio de ellos. Así que Jesús redefinió todo lo que era el día de reposo. No era una carga, sino que era un privilegio para todos, que no era un lugar, sino que era también, más que un lugar, porque hablamos del templo, era más que un lugar, era una persona. Entonces cuando pienso en todo esto, pienso que reposo, la definición que daban era cesar o parar. Pero voy a agregar definiciones a esto. Reposo es también renovarse, restaurar, volver a tomar aliento.
Y cuando Él les habló sobre que Él era el Señor del día del reposo, le está diciendo que Él era el dueño, que Él era el día del reposo y que Él podía, vuelvo a decir, a decidir qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal en el día de reposo. Pero tomándolo para nuestras vidas también, el Señor nos deja la enseñanza de que Él es nuestro día de reposo. Vuelvo a decir, hay muchos días en la semana, no estoy hablando de un día en particular, pero estoy hablando de nuestro reposo. El Señor es nuestro reposo. Y esto, ¿saben por qué lo quería hablar con ustedes o compartir con ustedes? Porque me di cuenta en estos últimos días, el Señor me dejó ver en mí personalmente, ¿no?, que estaba muy cargada de situaciones, muy cargada de cosas. A veces mi mente se llena mucho de situaciones, mi vida también, la lucha que tenemos en los días, el trabajar todos los días, el cumplir con todas las responsabilidades. Y ¿saben qué? Personalmente, y lo digo con sinceridad, me olvidé de que Jesús era mi reposo. Y todo esto que estoy hablando, más allá de una enseñanza que puede ser de los 3 golpes que Jesús le dio a los religiosos, lo que quiero decirte es que el día, vuelvo a decir, el día de reposo es para todos por igual. El reposo de Dios no es un lugar, y el reposo de Dios es una persona que es Jesucristo. Amén. Y he estado pensando y meditando sobre esto, y creo que algunos de nosotros nos hemos olvidado de que Jesús es nuestro reposo. Jesús nos dijo en su palabra que viniéramos a Él los que estábamos trabajados y cargados, que nos haría descansar. A veces porque estamos tan cargados, porque estamos tan llenos de cosas. No sé tu vida, no sé cuál es tu preocupación, no sé cuáles son las mías, ¿no? ¿Qué es lo que enfrentaste esta semana, que enfrentaste estos últimos días? ¿Cuál es la carga que vos llevás? Nos olvidamos de que Jesús es nuestro reposo. Amén. ¿Y sabe qué? Nos llenamos. Y al llenarnos, ¿sabe lo que pasa? Le digo por experiencia propia. Nos alejamos de Dios. Queremos intentar solucionar las cosas por nuestras propias fuerzas. Y una de las cosas que tiene que ver con la definición de reposo también, ¿saben lo que es? Soltar. Nos cuesta horrores soltar. Parece que si no estamos en control de las cosas no funcionan. ¿Y saben qué? No arreglamos nada, nos cargamos más, nos llenamos más. ¿No les ha pasado que a veces sienten esa sensación de tristeza dentro? De dolor. A veces se sienten cansados y cansados. No se cansan a veces de luchar y luchar. A veces no viven momentos así. O tal vez estás en un momento así. ¿Y saben por qué pasa todo esto? Sí, por las luchas y las situaciones que vivimos. Pero el problema está que no venimos al reposo. Y nos cargamos, y acá quiero hablar de esto. Hablamos de que necesitamos ser liberados. Necesitamos que el Señor haga a veces una liberación en nosotros. Pero ¿sabe qué? Nos tiene que liberar de las cargas primero. Para antes reprender y hacer todo lo que tenemos que hacer, tenemos que ser libres de las cargas que tenemos. Dios no quiere que vos estés triste. Dios hizo el día de reposo. Dios Padre hizo el día de reposo para que se deleitaran, para que se gozaran en Él. Los religiosos pusieron cargas y Jesús redefinió lo que era el día de reposo. Dios quiere que entiendas que el reposo, vuelvo a decir, perdónenme porque soy repetitiva, no es un día, no es un lugar, es Jesucristo. Amén. Es Jesucristo. ¿Cómo estás en tu vida? Yo me encontré en mi vida examinándome en estos últimos tiempos diciendo, ¿por qué me siento tan agotada? ¿Por qué me siento, como yo decía, triste a veces? ¿Por qué en mi mente siento esta carga de pensamientos? ¿Y sabe qué? Porque no voy al reposo de Dios. Y lo tuve que confesar a Dios y pedir perdón por eso. Porque yo necesito ir a los pies de Cristo.
Jesús es mi provisión. Jesús es mi milagro. Jesús es mi bendición. Soltá lo que vos estás tratando de elegir. Entregate a Cristo. Vení a sus pies y simplemente larga todo ahí. Que Él es el Señor del día de reposo, que es el Señor del reposo. Él es el reposo. Y a la medida que vos soltás, y a la medida que vos dejás, ahí viene el Señor. Y te abraza, y te da libertad, y te llena de su presencia. ¿Por qué no disfrutás tanto servir a Dios? ¿Por qué no disfrutás tanto orar? ¿Por qué no disfrutas tanto buscar de Él? Porque estamos cargados de cosas, cargados de situaciones, cargados de preocupaciones. Y no venimos a los pies de Cristo. Y cuando digo esto, no digo de la oración de la mañana, que Dios nos guarde, nos proteja. Estoy hablando de venir a los pies de Cristo. Necesitamos rendirnos a su presencia. Amén. Así que ahí donde estás, cerrá tus ojos un momento.